¿Qué pasa, por ejemplo, en verano cuando hay un par de días que hace un calor excesivo fuera de lo normal? No pasa nada, ¿verdad? En los siguientes días la temperatura corrige y vuelve a buscar esa temperatura media normal. Pues lo mismo sucede en el trading, igual que se provoca esa desviación de la temperatura, los mercados financieros también provocan a veces unas desviaciones las cuales podemos aprovechar a nuestro favor para sacar operaciones rentables en el mercado. Por ello, en el día de hoy voy a explicaros cómo aprovecharnos de estas desviaciones llamadas divergencias, cómo detectarlas en el mercado y además os voy a dar algunos indicadores que ya nos marcan automáticamente estas divergencias. Pero como os digo siempre, no os entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Bien, ya estamos por aquí en el gráfico y como veis estamos en mi gráfico favorito de Bitcoin, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es explicar qué es una divergencia, una cosa muy básica que debemos saber si queremos operar los mercados financieros. Una divergencia no viene siendo otra cosa que una desviación del precio fuera de lo normal, ya que el precio, por ejemplo, en este caso seguiría subiendo y a lo mejor algún tipo oscilador seguiría bajando. Entonces, como no están correlacionados lo que está haciendo el precio con lo que están haciendo los indicadores, eso provoca una divergencia. Sabiendo esto, tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de divergencia. Bien, entonces, ¿qué dos tipos de divergencia hay? Pues para eso vamos a coger un indicador tipo oscilador. En este caso voy a coger el más famoso y el más utilizado, que es el RSI, ¿vale? Cojo, lo marco por aquí y como podéis ver ya lo tengo en pantalla. No os preocupéis porque luego al final del vídeo os voy a dar unos indicadores que son mucho mejores a la hora de identificar estas divergencias. Pero en primer lugar tenemos que entender las bases de las divergencias, que como sabéis hay dos tipos de divergencias. Están las regulares, que le llaman, o sinceramente las normales, ¿vale? Las divergencias normales de toda la vida, y luego hay divergencias ocultas. Vamos a explicar ambas para que os quede bien claro. En primer lugar vamos a buscar una divergencia normal, ¿vale? Una divergencia normal alcista y una divergencia normal bajista. Una divergencia alcista sería, por ejemplo, en este caso de aquí, que vemos este movimiento que hubo aquí en Bitcoin en 15 minutos actualmente, ¿vale? Y como vemos en el oscilador, lo que provocó fue un mínimo en zona de sobrecompra, ¿vale? La verdad que un movimiento bastante volátil en una zona muy extendida de sobrecompra, provocando con este punto de aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Que tenemos el siguiente mínimo justo en esa zona de los 30 puntos del RSI, que justo se corresponde con este mínimo de aquí. Y si vamos un poquito más adelante, incluso tenemos otra divergencia dentro de la divergencia mayor, ¿vale? Que esto luego, incluso si bajáis en temporalidades, encontraréis unas divergencias y si subís de temporalidades encontraréis otras, no hay ningún tipo de problema. Todo va, como digo muchas veces, como un reloj de cuco. Entonces vamos a ver por aquí con este mínimo que coincide con este mínimo de aquí. La primera divergencia alcista que identificamos es esta divergencia mayor, ¿vale? El precio lo que hace es descender, mientras lo que hace el indicador es avisarnos de que hay fuerza compradora, fuerza alcista, por tanto vemos esa desviación que os comentaba al principio de las temperaturas y todo eso, la cual nosotros podemos ir aprovechando sabiendo que se está dando una desviación del precio y el precio va a tender a ir a buscar su precio normal, o por lo menos buscar ese movimiento que se está dando en el oscilador. Como vemos en este mínimo de aquí, correspondería con este mínimo de aquí, el precio está bajando y sin embargo con este mínimo de aquí, el precio con este mínimo de aquí está ascendiendo. Incluso con estos dos mínimos también existiría una divergencia aún más acelerada, porque cuanto más pendiente, más porcentaje gradual de verticalidad tiene estas líneas, es decir, estos mínimos unidos, más acelerada y con más fuerza será esa divergencia y más importancia tiene en el mercado. Y como vemos es bastante más acelerada, la cual le da esa última desviación para luego ir al alza. Es más, luego si desampliamos vemos que tiene esa consolidación y vuelve a ir al alza otra vez. Por tanto, nosotros podemos aprovecharnos de que está ocurriendo justo en esta zona una desviación para nosotros hacer entradas en esta zona para aprovecharnos de este movimiento. Eso es la teoría básicamente de cómo aprovecharnos de las divergencias, pero vamos a ver aún más divergencias porque os tengo que explicar también cuáles son las divergencias ocultas y vamos a poner también algún ejemplo de divergencia bajista. En este caso tenemos una divergencia bastante pequeñita en esta zona, mirad, justo tenemos una divergencia mayor aquí y otra pequeñita aquí. Como veis hay divergencias constantemente en el mercado, solo hay que saber identificarlas y estar atentos de cuándo aparecen para poder aprovecharnos de ellas. Entonces voy a ampliar un poquito más el gráfico. El problema es que hubo aquí un spike de volatilidad, ¿vale? Increíble, que fue justo con un cierre de vela diario, ¿vale? Pero nosotros para explicar el ejemplo de la divergencia nos viene muy bien. Lo que podemos ver por aquí es que el precio está bajando y provoca estos dos mínimos, ¿vale? Esto es una divergencia a más a corto plazo, una divergencia bajista. ¿Por qué explico esto? Porque si nosotros marcamos los máximos, voy a marcarlos como hice antes, básicamente este máximo coincidiría con este máximo de aquí, vemos que el precio es ascendente, sin embargo el indicador oscilador, en este caso el RSI, nos está dando la información contraria, está bajando esa
fuerza compradora y el precio debería retroceder en algún momento. Por tanto, lo que hace el precio es ascender, tener un último impulso hasta esa zona para romper esos stops de los máximos anteriores. ¿Os suena ese tipo de manipulaciones? Y luego lo que hace es corregir, ¿vale? Igual que vemos por aquí, lo que hace es seguir ese movimiento que tiene el oscilador, que tiene el RSI, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si nosotros incluso la hacemos un poco más a largo plazo, tenemos divergencias mayores, es decir, aquí tenemos una divergencia pequeñita que está dentro de una divergencia mayor como mirábamos en el anterior caso. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros cogemos estos máximos, es decir, imaginaros que cogemos este máximo de aquí con este máximo de aquí, lo que tenemos es una divergencia mayor. Nosotros cogeríamos este máximo de aquí, por ejemplo, y este máximo de aquí. Vemos que el precio sigue descendiendo, ¿vale? Sigue siendo bajista, sin embargo, lo que vemos en el gráfico es que es un movimiento alcista. Por tanto, se produce otra desviación aún en una magnitud mayor y lo que provoca esto es que el movimiento bajista sea mayor, ¿vale? Por eso, aparte de los grados de verticalidad que tiene la divergencia, es muy importante también cuánto se extiende esa divergencia. Como vemos, al ser una divergencia mayor, el movimiento bajista corrige muchísimo más. ¿Por qué? Porque se produce una desviación mayor, por tanto el precio tiene que corregir mucho más para volver a ese precio medio, a ese precio donde tiene que estar. Para que entendáis esto, os voy a poner un ejemplo muy básico que vais a entender perfectamente. Vosotros, si cogéis un tirachinas, no es lo mismo que extendáis hasta la mitad que extendáis el doble. Cuanto más extendáis ese tirachinas, más fuerza va a tener para lanzar la piedra. Pues básicamente esto es lo mismo. Imaginaros que aquí el tirachinas está prácticamente a la mitad de fuerza, ¿vale? Entonces cuando lanzamos esa piedra tiene un pequeñito movimiento bajista. No ha llegado muy lejos la piedra. Pero sin embargo, cuando tenemos una gran divergencia, cuando estiramos demasiado ese tirachinas, lo que hace es tener un movimiento mucho mayor, ¿vale? Llega más lejos la piedra. Espero que con estos ejemplos un poquito más dinámicos los estéis entendiendo perfectamente. Pero vamos a seguir en el gráfico, porque ahora nos queda lo que viene siendo divergencias ocultas. Vamos a buscar una divergencia oculta, mirar justo esta divergencia pequeñita, mirar aquí, ¿vale? Es que hay divergencias en el mercado constantemente, ¿vale? Simplemente tenemos que identificarlas, que si incluso nos cuesta identificarlas, hay indicadores para que nos identifiquen por nosotros las propias divergencias y poder aprovecharnos de ellas. Y como vemos, esta pequeñita divergencia de aquí, que justo coincide, ya ves que todo va a coincidir siempre con un doble suelo, entonces rompe ese doble suelo y se va al alza. Y básicamente por aquí ya tengo un ejemplo, pero os tengo que comentar que las divergencias ocultas no es otra cosa que el precio se mueve a una velocidad distinta a la que se mueve el oscilador. Básicamente el funcionamiento es el mismo, yo sinceramente os lo voy a explicar así un poco por encima para que lo tengáis en cuenta, porque al final es simplemente buscar esas desviaciones en el mercado y aplicarlas para sacarle beneficio y provecho, y quiero siempre que tengáis todos los conceptos y que uséis los que a vosotros os vaya bien. Pero la verdad, a mí me gusta siempre utilizar el otro tipo de divergencias y vais a ver ahora el por qué. ¿Qué es una divergencia oculta? Una divergencia oculta básicamente es lo que vemos aquí, ¿vale? Vemos que el precio está bajando bastante agresivo, con bastante fuerza, sin embargo vemos que en el oscilador apenas se ha movido. Mirad esta comparación de máximos que vemos por aquí. Como vemos, sigue bajando pero con una fuerza distinta, con una intensidad totalmente distinta. Entonces sería como una pequeñita divergencia oculta. ¿Por qué me gusta más el otro tipo de divergencias? Vale, mirad este tipo de divergencias aquí, son complicadas de ver, se encuentra justo esta divergencia en la mitad de lo que viene siendo el oscilador. No me gustan demasiado porque si vamos un poquito para atrás podéis mirar la divergencia que hay aquí. Mirad justo esta divergencia que vemos. Vemos que este precio tiene una subida acelerada, un rebote y luego para abajo, pero es que esto se corresponde muchísimo con lo del oscilador. ¿Por qué? Porque tenemos este máximo de aquí con este máximo de aquí. Ahí ya tenemos nuestra primera divergencia, ¿vale? Que vemos este máximo de aquí, este máximo de aquí, con este máximo de aquí y este máximo de aquí. Os lo voy a marcar con la flechita que yo creo que se ve ya perfectamente. Como vemos, al tener ese grado de verticalidad que hablábamos antes tan acelerado, es decir, mirar que justo casi está en horizontal y esta también está en una zona muy alta de sobrecompra y tiene una verticalidad muy grande, por tanto tiene muchísima valor esa divergencia, esa desviación, y lo que provoca es ese cambio en el movimiento. Por tanto, estas divergencias siempre se adelantan un poquito más y siempre me gusta verlas así porque nos está anticipando el próximo movimiento del activo. Pero ¿por qué me gustan más estas que las ocultas? Porque mirad aquí, comentábamos antes que una divergencia oculta básicamente es la diferencia de aceleración del movimiento, y como vemos aquí tenemos ese movimiento tal que por ahí bajista, y sin embargo mirar qué movimiento tenemos en lo que viene siendo el RSI, que es mucho más acelerado que ese otro movimiento. Por tanto, ¿podría ser una divergencia oculta? Sí, podría ser una divergencia oculta, pero simplemente a nosotros la que nos interesa es la anterior, porque cuanto antes tengamos la información de lo que va a pasar, más probabilidades tendremos a la hora de tocar ese take profit, porque también podremos aprovecharnos para entrar en un mejor punto. Pero no solo eso, también hay que entender que las divergencias ocultas, por ejemplo, la divergencia oculta bajista, se toman los máximos del movimiento, sin embargo
embargo, en las divergencias ocultas bajistas se toman los mínimos del movimiento. Vamos a ver un ejemplo para que entendáis también este tipo de divergencias. Y ya damos por cerrado ese tema y vamos directamente a los indicadores. En este caso, como podéis observar aquí, tenemos esta divergencia oculta bajista. ¿Qué significaría esta divergencia? Pues básicamente tenemos este máximo y este máximo como referencia. Sin embargo, en el gráfico lo que tenemos es este máximo y este máximo de aquí. Por tanto, vemos cómo sube ese precio, por decirlo así, y sin embargo lo que vemos es que el precio está bajando. Es una divergencia bajista, hubo un movimiento grande de volatilidad, ¿vale? Que no correspondió con lo que hace normalmente el mercado y luego se fue para abajo, ¿vale? Como podéis ver por aquí, movimiento acelerado para abajo. Entonces sí que nos dan información, sí que las debemos tener en cuenta, pero ¿por qué no me gustan a mí? Porque a mí me gusta más, pues por ejemplo, buscar divergencias claras, como por ejemplo esta triple divergencia de aquí. Cuantos más máximos, más divergencia es decir, hay divergencias dobles, divergencias triples, incluso divergencias cuádruples, dependiendo de los máximos o los mínimos que cojamos, ¿vale? Simplemente muy fácil, tenemos esta zona y esta zona, y aquí tenemos este máximo, 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 y lo que hace es provocar esta divergencia de aquí. Entonces ya cogemos este tipo de movimiento, sabemos que hay divergencias, hacemos entradas progresivas estilo DCA y vemos que el precio se va para abajo. En vez de intentar buscar esas divergencias ocultas por aquí, a ver cómo hace sus máximos, será totalmente válido porque hubo un spike en esta parte baja, entonces ya como tocó la zona de sobreventa no lo tomamos en cuenta. Entonces, para no liarnos la cabeza, mejor tener esas divergencias claras y punto. Entendiendo ya a la perfección qué son las divergencias y cómo se identifican, lo que vamos a hacer ahora es buscar esos indicadores que nos van a ayudar a la hora de ver esas divergencias en el gráfico para no tener que estar constantemente aquí dibujando máximos, mínimos e intentar viendo a ver cuándo se va a producir esa divergencia. Y también vamos a ver un poquito cómo las operaríamos y cómo haríamos ese backtest. El primero de estos indicadores es el Ruth Booker divergencia de Knox-Ville, ¿vale? Clicamos por aquí y nos aparecerá ya propiamente en el gráfico esas divergencias marcadas. Totalmente espectacular este indicador porque así no tenemos que andar a buscar las divergencias en los osciladores y tal, simplemente no tenemos que tener ni osciladores, sabemos que nos está marcando esa divergencia y nosotros por tanto lo único que hacemos es operar. Pero obviamente yo estoy aquí para daros todas las opciones y aportaros toda esta información para que saquéis vuestras propias conclusiones. Por tanto, el siguiente indicador que vamos a utilizar es el RSI Divergence Indicator, ¿vale? Clicamos también por ahí y vamos a ver que es un tipo oscilador, es un RSI normal y corriente, pero sí que ya tenemos delimitadas esas divergencias. Por tanto, si es que no nos gusta este indicador, también tenemos un oscilador que nos la puede marcar, incluso podemos ver aún más divergencias, si queremos ver incluso esas divergencias ocultas que comentábamos antes. A mí sinceramente me gusta más que me lo ponga directamente en el gráfico porque así tengo el gráfico muchísimo más limpio y puedo interpretarlo muchísimo antes. Sí es verdad que podemos hacer una combinación de ambos. ¿Por qué digo esto? Porque mirar en este ejemplo de aquí que nos marca esta divergencia. Tendríamos divergencia con este máximo y este máximo, que es lo que nos marca el indicador que vemos en el gráfico, pero sin embargo tenemos una divergencia pequeñita tal que por aquí, la cual sería entre este máximo y corrige en un movimiento más en corto plazo. Por tanto, como explicaba antes, en las divergencias grandes también puede haber divergencias más pequeñas y por tanto podemos aprovecharnos, ya bien siendo en corto plazo o haciendo una operación más extendida para coger todo el movimiento. Vamos un poquito más para adelante y explicamos este detalle. Mirad, justo tenemos este máximo con este máximo de aquí, el cual ha provocado esa divergencia. Se ve muy clara y es una divergencia en escala más grande, pero es que nosotros también tenemos más divergencias, es decir, tenemos aquí un pequeño bear, como vemos por aquí, una divergencia más pequeñita que sería esta divergencia de aquí, la cual tenemos dos opciones. La primera es aprovechar todo el movimiento, es aprovechar toda esta divergencia, es decir, cuando se forma este máximo es cuando sale esta divergencia, por tanto nosotros debemos operar aquí, ¿vale? Y coger este movimiento, o podemos aprovechar las divergencias pequeñas, que serían estas divergencias de aquí, la cual tenemos una operación en corto plazo y aprovechar este movimiento. Os voy a explicar ahora mismo sí que un poco más en ratios, dónde debemos poner stops, cómo debemos gestionar un poquito el riesgo para operar estas divergencias, porque el problema de las divergencias o esta desviación, por decirlo así, es que puede tardar en darse ese movimiento, es decir, podemos ir al alza mientras el oscilador siga a la baja, ¿vale? Por tanto, debemos tener una buena gestión de riesgo y saber dónde también colocar los stop loss. Por tanto, no me voy a ir muy lejos, voy a explicar esta de aquí y luego explicaremos esta de aquí, ¿vale? Simplemente nosotros, si queremos operar esto, cuando sale esta divergencia tal que por aquí, ¿vale? Voy a ampliar incluso más el gráfico para que se vea bien las velas, esta sería un poquito más en corto plazo, vemos que nos sale un bear aquí, entonces cuando cierra esta vela ya nos sale esta señal de bear, por tanto nosotros colocamos nuestra posición en corto en esta zona y tomamos de stop loss este máximo y este máximo estructural, porque nosotros estamos especulando en que el precio va a tener una divergencia más
pequeña y va a retestear como mínimo esa zona de mínimos anteriores. Por tanto, con esa zona de mínimos anteriores ya tenemos una operación de ratio muy bueno, un ratio 1,60 que no está nada mal. Aparte, en temporalidad de 15 minutos, un 0,45% de porcentaje, la verdad que está estupendamente. Que es verdad que sí vamos a ver muchas veces que se alarga el movimiento, por tanto, para gestionar un poquito el riesgo, podemos simplemente cobrar el 50% en esta zona, proteger el stop loss a break-even y buscar el siguiente mínimo, que como vemos, si extendemos por los pelos casi nos cierra esa operación en break-even, que ya sabéis que simplemente, pues mira, cobramos ese 50% y ya está, y el resto ni ganamos ni perdemos, pero como vemos no toca ese break-even y podemos ver por aquí que toca ese segundo take profit que viene siendo esa zona de order blocks, que es una cosa que sí quiero remarcar. Al final yo os estoy explicando ahora mismo una parte de lo que viene siendo el trading, que son las divergencias y que podéis sacar grandes rentabilidades simplemente operando esta estructura, pero quiero que lo tengáis en cuenta que si lo combináis con lo que viene siendo los conocimientos básicos, por ejemplo, order blocks, que si no sabéis lo que es un order block, os dejo el link en la descripción para que veáis la clase gratuita que tengo grabada explicando lo que viene siendo los order blocks, que no viene siendo otra cosa que acumulación de órdenes, ¿vale? Liquidez. Pues si combinamos ambas cosas, sabremos dónde debemos tomar, por ejemplo, ese take profit. Porque como vemos aquí, tenemos este conjunto de velas que nos dan ese primer order block y esta última vela segunda que nos da ese segundo order block. Como vemos, al primero llega perfectamente, por tanto, podemos tomar esos primeros beneficios en esa zona. Por eso siempre recalco, chicos, que es muy importante aprender y el conocimiento no ocupa lugar y es muy importante también combinar todos esos conocimientos que nosotros adquirimos. Bien, pero como decía, ya hemos explicado esta divergencia más pequeña en corto plazo, cómo podemos aprovecharnos de ella y cómo debemos operarla, pero ahora vamos a explicar la divergencia mayor. El tema de la divergencia mayor es que nosotros debemos operarla cuando sale la divergencia. En este caso, el indicador puede llegar a marcar la divergencia aquí, ¿vale? Y luego cuando forme este máximo marcarla aquí también. Pero ya ves que en ambas opciones tiene ese retroceso y aquí tiene otro retroceso. Pero ¿cuándo debemos operar esas divergencias? Después de que salgan. Obviamente no somos adivinos, primero se tiene que dar la divergencia y luego operarla. ¿Pero por qué me refiero a esto? Pues mirar, combinación de order block como antes, lo que hace es salir esa divergencia con ese máximo mayor y nosotros esperamos a que retestee otra vez esa cajita verde. ¿Qué conseguimos con esto? Que combinado los conocimientos de order block, ponemos un stop loss pues un poquito de margen con el máximo anterior, no vaya a ser que se dé la vuelta o tenga algún tipo de spike, y buscamos, en este caso yo buscaría esta parte baja como mínimo. ¿Por qué? Porque ya os dije que combinar conocimientos es la clave del trading, porque en esta zona de aquí teníamos una ineficiencia de lo que viene siendo esta vela acelerada. Un pequeñito inciso, una ineficiencia no viene siendo más que simplemente ese espacio de vela que no ha sido cubierto ni por una vela anterior ni por una vela posterior, ¿vale? Entonces simplemente teníamos esa ineficiencia, el cual el precio fue atraído como un imán hasta esta zona y como mínimo fue a retestear esos mínimos. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos operando una gran divergencia, ¿vale? Una divergencia mayor, no es una divergencia así pequeñita como esta. Por tanto, nosotros podemos llegar a especular y extender la operativa, pues interpretando de que la divergencia, como es más grande, pues va a tener un movimiento mucho más bajista. Y como vemos, así fue. Mirad que llegó a esa zona de mínimos, que vaya casualidad, es el order block que marcamos antes, chicos. Mirad, justo el order block donde no había llegado antes el precio que comentábamos que no había llegado hasta esta zona. Mirad que de verdad que no tenía esto preparado, que voy haciendo las clases según la marcha, que llega a esa zona de order block. Tenemos el siguiente take profit en el order block anterior. Por eso es importantísimo combinar esos conocimientos, chicos, es muy importante. Y como vemos, la operativa en la divergencia mayor ocuparía mucho más tiempo, ¿vale? Sería bastante más larga, pero sin embargo llegamos a tener unos take profits mucho mayores, unas rentabilidades mucho más grandes, incluso una operativa de un 4.24, que la verdad que es una verdadera locura, ¿vale? Esta divergencia que explicábamos antes también nos la marca el propio oscilador del RSI, ¿vale? Voy a borrar un momento la operativa para que se vea bien. La explicábamos antes, triple divergencia, nos marca bearish, por tanto nosotros podemos operar a la baja. Incluso si queréis esperar y confirmar de que la estructura está rota y por tanto es una confirmación, podemos incluso tirar una línea clavicular de soporte tal que por aquí, y cuando veamos que rompa esa línea, tiene un pullback, podemos también posicionarnos a la baja, pero ahí sí que tendríamos que buscar ratios más pequeños porque la mitad del movimiento ya se ha desenvolvido. Es decir, si nosotros buscamos un stop loss por aquí, pues sí que buscaríamos un ratio pues 1,5, a lo mucho 1,1, ¿vale? Yo incluso buscaría el ratio 1,1 para asegurar la operativa. Al final ya sabéis, simplemente es combinación de conocimientos y aprender cómo se mueve el mercado. Antes de dejar este vídeo vamos a ver un par de ejemplos más para que os quede perfectamente claro esta clase de divergencias. Vale, pero vamos a hacer un pequeñito ejercicio, vamos a darle incluso en reproducción aquí atrás, ¿vale? Vemos que hay una divergencia, lo siento chicos, no puedo taparme los ojos para hacer esto, pero simplemente vamos a interpretarla según va sucediendo en el mercado, cómo podemos aprovecharnos de ella. Como veis, incluso vais a poder aprovechar incluso divergencias que no las marcan los propios indicadores
indicadores, ¿vale? Al final todos estos indicadores son algoritmos, entonces si no se dan esos ciertos valores que se cruzan, no van a salir esas divergencias, pero nosotros podemos interpretar que aquí sí que tenemos divergencia. Mirad, chicos, divergencia bajista, tenemos dos máximos consecutivos mayores en el precio, sin embargo tenemos en esa zona de sobrecompra un máximo y en esa zona justo por debajo, rechazando esos 70 puntos justos, tenemos ese segundo máximo inferior. Por tanto, veis por aquí divergencia y por tanto movimiento bajista, divergencia y movimiento bajista. Perfecto, pero vamos a darle a reproducción y vamos a ver un poquito cómo sucede esto en el mercado. Vemos por aquí que el precio siga su bola, no hay ningún tipo de problema, vemos máximo y mínimo corresponden perfectamente, vamos a seguir, vemos ahora mismo lo que podría ser una divergencia oculta. Mirar, justo tenemos estos dos máximos que la verticalidad es muy pequeña, sin embargo la aceleración del movimiento es mucho más grande. Sería un estilo de divergencia oculta que explicábamos antes, ¿os acordáis? Simplemente sigue para adelante, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Voy a darle aquí a reproducción por 3 para que vaya un poquito más lento, si no se me va a pasar el movimiento. Vemos que va un poquito lagueado. ¿Veis por aquí que justo marcó esta divergencia? Y como vemos por aquí en el indicador aún no la ha marcado, por aquí vemos que justo está bajando el precio, que es la divergencia que realmente nos interesa. Vemos esta divergencia que nos marca el oscilador y nosotros podríamos aprovechar algún tipo de pequeña bajada como mínimo a esta zona de mínimos, ¿vale? Seguramente llega a esta zona de mínimos, no lo sé, no he mirado el precio aún, ¿vale? Entonces tenemos por aquí esta zona de mínimos y seguramente llega hasta esa zona. ¿Veis? Justo, es que increíble. Mirar, chicos, quiero ampliar esto porque es increíble. Mirar justo dónde rechaza esta vela. ¿Dónde la rechaza? En el order block anterior, ¿vale? El order block incluso sería por aquí justo, vale, perfecto. Mirar justo dónde rechaza esa vela, ¿vale? Rechaza justo en esa zona de ahí. Por eso os insisto tantas veces la combinación de conocimientos básicos. Order blocks, divergencias, tendencias, fake outs, absolutamente todos. Aparte, sincerándome aquí un poquito con vosotros, yo sé que estos vídeos no tienen tantas reproducciones ni tanto apoyo, pero yo hago estos vídeos porque sé que hay gente detrás de la pantalla que quieren aprender los conocimientos adecuados y no gastarse miles de euros. Por tanto, si os está gustando esta información de valor, reventar el botón de likes. Así me dais suficiente apoyo para yo seguir trayendo ese contenido de valor. Mirad, justo rebota en esa parte, voy a parar un momento por aquí y mirar dónde cierran esas velas, en el order block otra vez. Por tanto, si no nos había cogido el take profit en esa zona, nos cogería el take profit en esta zona de aquí. Por eso es tan importante combinar las divergencias, pues por ejemplo con order blocks, pero como digo, order blocks puede ser cualquier otra cosa que a vosotros os vaya bien. Seguimos dándole al play, ¿vale? Vemos que la divergencia aumenta, nosotros ya hemos cogido una operativa en este punto, pero la divergencia está convirtiéndose en una divergencia mayor, que es lo que yo decía antes de que la divergencia se puede llegar a extender. Por tanto, lo interesante es hacer promedios de precios, es decir, imaginaros, voy a meter en esta operación un 1% de mi cuenta, no hay ningún tipo de problema. Esto ya estaríamos pasando un poquito a lo que viene siendo gestión de riesgo, pero bueno, no hay problema. Nosotros hacemos una operativa, por ejemplo, en esta zona, ¿vale? Que era una buena zona de entrada, y vemos que el precio vuelve otra vez al alza. Sin pensarlo mucho, nosotros ya cogemos y hacemos, por ejemplo, en esta zona, una segunda entrada en esta zona, pero lo hacemos con distintos porcentajes del capital. Imaginamos, en esta zona metemos un 15% de ese 1% de operación, y aquí ya metemos en esta segunda entrada, por ejemplo, un 25%. Ya tendríamos un precio promediado, y como esta segunda entrada tiene más capital, lo que vamos a conseguir es que el promedio quede más cerca de esta segunda entrada en caso de que la divergencia se decida dar la vuelta aquí. Pero vamos a seguir viendo el precio a ver si se sigue extendiendo al alza. Ves que se sigue extendiendo al alza, y al final con estos dos promedios, imaginaros que metemos ese último promedio de un 60%, recordar 15, 25, 60, imaginar que conseguimos meter esa pequeña orden en esa zona, ya tendríamos incluso el precio mejor promediado. Pero no vamos a imaginar las cosas, simplemente nosotros, como estábamos comentando antes, hicimos dos promedios en esta zona, por tanto quedaría el precio aproximadamente, pues seguramente por aquí, ¿vale? Por tanto, nuestra posición corta entraría en positivo dos velas después. ¿Y hasta dónde cobraríamos? Podemos cobrar otra vez hasta ese order block. Mirad que un solo order block me ha servido hasta para 3 veces para poner el take profit. Por tanto, así es un poco cómo se operaría lo que viene siendo las divergencias. Vemos que incluso rebota luego en esa posición que entrábamos ahí, ¿vale? Y bueno, ya simplemente vamos a dejar ir un poquito el precio. Espero que hayáis aprendido una cosa nueva en los mercados financieros, que os haya podido aclarar un poquito las ideas en todo el tema este de las divergencias, y sobre todo que a partir de ahora podáis utilizarlas para sacar más beneficios al mercado. Simplemente recordaros que si tenéis cualquier tipo de duda de order blocks, divergencias o de lo que sea, podéis comentarla por el Telegram de la comunidad, que os dejo el link en la descripción, y también si queréis ampliar vuestros conocimientos tenéis el link de mi Instagram personal. Ya sabéis que estamos colaborando con el exchange de Binance, así que si queréis operar sin KIC y con las menores comisiones, simplemente os dejo el enlace de la comunidad en la descripción por si queréis abriros una cuenta. Desde aquí
aquí un abrazo enorme a todos, os deseo que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!